Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia. Y Él en su palabra tiene promesas acerca de tu salud, de tu familia, de tu economía. Tiene promesas acerca de todo lo que acontezca en tu vida. Y el tema que vamos a tratar hoy también es un tema que tiene mucho que ver con tu sanidad y con tu felicidad. Les cuento lo que a mí me pasó. Cuando yo tenía 18 años, tuve una enfermedad, parece que no era grave, pero me tuvo un año entero en el hospital. Tuve 4 operaciones. Era una fístula. Y bueno, me operaban, estaba unos meses en el hospital, me recuperaba un poquito y volvía a reproducirse, así todo el año, todos los 18 años estuve así en el hospital. Y entonces yo le pregunté al médico que por qué me había salido eso. Y él me dice, bueno, esto es por comer embutidos, por comer fritos, por comer cosas enlatadas. Y yo dije, parece que me conoce. Lo que comía era lo que el médico me dijo en ese momento. Entonces yo dije, bueno, yo no me quiero enfermar más. Y voy a hacer caso de lo que el médico me dijo. Pero yo volví a casa y como aquello estaba tan rico y estaba tan bueno y había cosas que hasta me lo compraban para mí, ¿no? Y me decían, Piedad, como esto te gusta, pues te lo hemos comprado para ti. Bueno, yo empecé otra vez a lo mismo. Pero a los pocos meses de la última operación, de la que gracias a Dios ya quedé bien, encontré la palabra de Dios y empecé a escudriñarla y empecé a darme cuenta que el Señor me decía qué es lo que tenía que ingerir, qué era lo que era bueno para mi cuerpo. Y lo que vamos a ver hoy es lo que yo aprendí y quiero compartirlo con ustedes. Una vida sana y feliz. Eso es lo que quiere el Señor y lo que queremos cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor en su palabra, en 3 de Juan, el versículo 2, dice, amado, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Qué versículo más abarcante, ¿verdad? Para nosotros. Que prosperemos en todo. Te está hablando de lo económico, te está hablando de tus relaciones y te está hablando de tu salud. En todo lo que compete a tu vida. Pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a viajar, vamos a navegar por las páginas de la Biblia y vamos a empezar desde el principio hasta el final y vamos viendo lo que el Señor le fue diciendo al ser humano, porque hay varias etapas que las vamos a ver. Y cada etapa va a ser diferente a la otra etapa. Vámonos al principio de todo. El hombre estaba recién hecho, recién salidito del horno. Y ahí en Génesis 1, en el primer capítulo de tu Biblia, ya le dice al hombre, según lo crea, le dice, y ahora esto es lo que vas a comer. ¿Y qué es lo que le dijo que tenía que comer? Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Lo que está sobre la tierra y que lleva semillas, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de las frutas, nos está hablando de los granos, de los cereales, ¿verdad? Y de las legumbres. Nos está diciendo, eso será tu alimento. En principio, eso es lo que iba a ser la alimentación del hombre. Bien, ¿qué pasó? Pasó que el hombre tuvo, ya lo hemos estudiado el por qué, pero el hombre tuvo que salir, Adán y Eva tuvieron que salir del Edén, ¿verdad? Y entonces hay una segunda fase, una segunda etapa, fuera del Edén. Y fuera del Edén, en Génesis 3, el versículo 18, añadió a la alimentación que ya teníamos en el Edén, le añadió las plantas del campo. Y ahora tenemos la fruta, tenemos las semillas, ¿verdad? Legumbres, cereales, frutos secos. Y ahora tenemos las plantas del campo, las verduras de hoja verde. ¿Y qué es lo que pasa con las verduras de hoja verde? Cuando el Señor en su palabra nos dice, haz esto, haz lo otro, muchas veces no nos da una explicación, simplemente nos dice, hazlo. Pero claro, a la ciencia le encanta descubrir el porqué y saber una explicación de las cosas. Resulta que cuando tú comes vegetales de hoja verde, estás limpiando todas las toxinas que tiene el organismo. No solamente estás nutriendo, sino estás limpiando, porque aunque tú comas
cereales, legumbres, frutos secos, que es necesario para construir nuestro cuerpo, resulta que esos alimentos, aunque sean saludables, te están generando a su vez toxinas. Y con las verduras de hoja verde, especialmente, tú estás limpiando ese organismo. Antes del Edén no comíamos, no estaba en el plan de Dios que comiéramos verduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hacía falta, no había toxinas. Entendemos que en el Edén no había lugar para tener una alimentación tóxica, en ningún caso. Pero una vez que se sale del Edén, las cosas cambian. En la naturaleza hay un cambio. Y ahora sí necesitamos las verduras de hoja verde. Ustedes han oído hoy en día que está muy de moda los zumos, y en concreto los zumos verdes, ¿verdad? Los zumos todos son buenos, pero los zumos verdes son todavía más, porque están limpiando todo tu organismo de una cantidad increíble de enfermedades. Vamos a la siguiente etapa. Dios estaba llevando a su pueblo, al principio su pueblo eran solo Adán y Eva, después su pueblo fue multiplicándose y creciendo, ¿verdad? Fuera del Edén, y en la siguiente etapa vemos qué pasa después del diluvio. Y quiero leerles el versículo de Génesis 9:3 y después explicarlo con otro versículo. Sabemos que en el diluvio queda la familia de Noé nada más. Esa era toda la población que quedó en la tierra. Y entonces dice Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. Aquí hay un cambio radical con respecto al Edén y a la alimentación antes del diluvio, un cambio muy fuerte. Y le dice, todo lo que se mueve os servirá de alimento. Nunca fue el plan de Dios que comiéramos animales. Eso nunca fue el plan de Dios. Pero el hombre constantemente siempre tenía, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre le estaba reclamando carne al Señor. Siempre ha hecho el pueblo de Dios esa reclamación. Y entonces el Señor dice, vale, está bien, todo lo que se mueve os servirá de alimento. Pero yo me pregunto lo siguiente, ¿todos los alimentos le eran lícitos para el hombre? ¿Todos los animales? Fíjense en el versículo anterior, esto ocurre antes del diluvio, cuando estaban preparándose y estaban entrando en el arca. Génesis 7:2, animales que entran en el arca. Les pregunto, bueno, no, ya lo leyeron, ¿cuántas parejas de animales entraron en el arca? ¿No lo lean? Vale, ¿verdad que siempre la tendencia es a decir una pareja de cada animal? ¿Verdad? Porque lo hemos oído. Pues no es así. ¿Verdad que tenemos que leer más la Biblia para saber exactamente lo que dice? De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Cuáles son los animales limpios? Los animales que el Señor dice, bueno, esto, vale, tú estás empeñado en comer carne, vale, te voy a dejar que comas carne, pero de estos animales, porque hay otros animales que no son buenos para tu organismo, porque se dedican a limpiar, esto lo explicaremos un poquito más, son carroñeros, se dedican a limpiar la naturaleza y entonces no le conviene a tu organismo ingerir estos alimentos. Entonces, Génesis 9:3, cuando dice todo se mueve y vive, yo pongo en duda, hay personas que dicen que en ese momento se podía comer de todo. Yo soy de los que piensan que Noé ya estaba informado, porque así nos lo dice Génesis 7, ya estaba informado de cuáles eran limpios y cuáles no. Bien, entonces vamos viendo cómo va la progresión en esta etapa. Tenemos los cereales, tenemos las frutas, las legumbres, las hortalizas, lo verde, y la carne de los animales limpios. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Dónde fue llevado el pueblo de Dios? Al desierto, ¿verdad? Ya salen de Egipto y estuvieron, ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Y el Señor le da una cosa que salía todas las mañanas, que podían recoger todas las mañanas del campo, que se llama maná. Éxodo 16, versículos 4 y 5. Os haré llover pan del cielo. Y el pueblo diariamente, ¿qué es lo que hacía? Salían a recoger la cantidad que comía cada persona todos los días. Y no podían recoger más
porque lo que no se comían en ese día se podría, se ponía en mal estado. Pero el sexto día les dijo coger una doble porción. Y fíjense qué sucedía, que la doble porción que cogían del viernes para el sábado, esa porción no se ponía mala. Y el sábado no caía maná, lo recogían el viernes. Muy bien. Hasta ahí vamos siguiendo la historia, cómo ha sido la historia del pueblo de Dios. Llegan a la Canaán, ¿verdad? Llegan a la Canaán terrenal y el Señor les había prometido que llegarían a la tierra prometida y finalmente el pueblo de Dios llega a la tierra prometida. Sabemos, porque si leemos la Biblia entendemos que no estaban contentos con el maná, ellos siempre estaban reclamando carne al Señor, ellos siempre estaban reclamando carne al Señor. Bien, entonces el Señor accede a esa petición. Y en Levítico 11, en el versículo 3, es donde habla de los animales terrestres, que dice, vale, está bien, de todos los animales que hay, os permito que comáis de estos animales. Esto de permitir es porque es mejor que los otros animales. Dice, podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida, de pezuña partida. Tienen que tener las dos condiciones, tiene que ser rumiante y tiene que tener la pezuña partida. ¿Qué animales son estos? Abajo puse para un ejemplo de cada uno de los animales terrestres, acuáticos y aéreos, puse la ovejita, ¿verdad? Pero ¿qué animales son rumiantes y de pezuña partida? Tenemos la vaca, tenemos la cabra, tenemos la oveja, el búfalo, ¿vale? Muy bien. En cuanto a los animales acuáticos, concretamente decirle el cerdo que está tan extendido y que tratan de hacer una publicidad tan grande, ¿no? de que es un animal limpio, que el Señor lo prohíbe tremendamente. Todo lo que son los embutidos, chuletas, todo lo que nosotros oímos decir que del cerdo todo se aprovecha, ¿verdad? Pues el Señor dice, de eso no. Yo les dije al principio, al empezar este tema, abramos la mente si lo que hemos aprendido hasta aquí es que eso es un alimento bueno, un alimento saludable. Dejémosle mientras dure la exposición que voy a hacerle, abran la mente por si acaso tengamos que revisar algo de nuestra alimentación. Bien, el cerdo, el conejo, hay muchos animales que se consumen y que no son buenos para nuestro cuerpo, nuestro organismo. De hecho, los hospitales están llenos de personas que te dicen, hay que comer de todo, no pasa nada. Vale, sigamos aprendiendo un poquito más. Levítico 11, los versículos 9 y 10, dice, de todos los animales acuáticos, de mar o de río, podréis comer los que tienen aletas y escamas. Ahí puse un atún, busqué un atún ahí en internet, precioso, ¿vale? Tiene aletas y tiene escamas. ¿Qué más animales tienen? Porque tienen que tener las dos condiciones. Podemos la merluza, las sardinas, ¿verdad? Vale, muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo me pregunto qué pasa con los mariscos. ¿Qué pasa con las gambas? A mí me encantaban. Una de las... Sí, pero tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Vale, tienen que tener las dos condiciones. A mí me encantaban las gambas, las almejas, los mejillones, el pulpo, todo eso me encantaba. Pero como les dije, cada persona tiene su encuentro con Dios y cada persona tiene su experiencia. Y la mía fue, ya le dije, que después de un año de estar hospitalizada y con mucho dolor, porque la operación aquella duele un montón, sobre todo las curas que te hacen, me replanteé que yo no quería volver a tener un cuerpo enfermo, no quería volver a estar un año en el hospital. Y gracias a Dios eso ha sido así. Pero estas son las cosas, como les digo, las cosas que aprendí. Nosotros podemos consumir, el Señor lo dice, podemos consumir esos animales que tengan aletas y que tengan escamas, pero nosotros haríamos bien en empezar a retirarlos de nuestra dieta. Porque le hagamos un bien a Dios, no, es para ti. El Señor lo que quiere es que tú tengas una vida abundante, que tú tengas sanidad. En cuanto a las aves de la Biblia, lo hace al revés. En vez de decir las que sí puedes, nombra las que no son buenas para nuestra alimentación.
y entonces, por ejemplo, decirle si son buenas, no están incluidas ahí, es decir, en las aves lo hace al revés. Si son buenas, por ejemplo, consumir pollo, consumir pavo, ¿vale? Son animales limpios, la perdiz, la codorniz. Hasta aquí más o menos, ¿hay alguien sorprendido, muy sorprendido? ¿Alguien que le resulte muy nuevo lo que le estoy diciendo? ¿O alguien que, a pesar de conocerlo, haya persistido en seguir haciéndolo, en seguir consumiéndolo? Yo oro para que el Señor nos vaya tocando nuestra mente porque quiere un pueblo sano. Seguimos más adelante. Ya se pasa, ya el pueblo de Dios, recordamos que el Señor abrió las puertas de su pueblo y dijo, y ahora todas las naciones van a ser mi pueblo. Bien, y ahora hay pueblo de Dios en toda la redondez de la tierra. Llegamos a la etapa donde nos encontramos ahora mismo. Estamos esperando la segunda venida de Jesús, como vimos en uno de los temas anteriores. Y entonces, en Hechos 10, del 9 al 16, nos encontramos algo curioso. No lo vamos a buscar, pero sí les digo dónde está para que ustedes con curiosidad lo busquen. En Hechos 10, del 9 al 16, no declara limpios todos los alimentos. Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Qué dice ahí en Hechos 10, del 9 al 16? Bien, se encontraba Pedro en un momento del mediodía y dice que tuvo una visión. En esa visión aparece un lienzo que baja del cielo y aparecen animales de todo tipo, limpios y no limpios. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido ningún animal que no sea limpio. ¿Por qué me dices mata y come? Y por 3 veces la misma visión. Bien, la explicación aquí, si a nosotros de repente nos entra la duda y decimos, bueno, pero en este momento, en Hechos 10, ¿no está diciendo el Señor que ya son declarados limpios todos los alimentos? Miren, nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos un tema concreto, tenemos que estudiar no solamente un texto bíblico, sino tenemos que estudiarlo, si tenemos que ver el contexto y a veces estudiarlo a lo largo de toda la palabra de Dios. Si nosotros nos quedamos ahí en esos versículos, parece que podemos comer ahora de todos los animales. Pero es que Pedro mismo en la palabra lo explica. Y la explicación está en Hechos 11, del 5 al 18 y en 10 versículos 34 y 35. Esa visión no era para la alimentación. Está hablando de una cosa muy diferente. La Biblia es se explica a sí misma. En esos versículos que continúan, dice que esta visión se está refiriendo a que todas las naciones ahora, a partir de ahora, son iguales antes de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Que el pueblo de Dios pensaba que solo los judíos, solo el pueblo de Israel, era el pueblo elegido por Dios y era merecedor de las bendiciones de Dios. Pero cuando el Señor le da a Pedro la visión del lienzo, le está diciendo, bueno, ahora se acabó, ahora ya no consideres sucios ni menos limpios a los de las otras naciones. Ahora el Evangelio es para todos. Esa visión del lienzo no está hablando de alimentación, en ningún momento está hablando de alimentación. Está abriendo el Evangelio a los gentiles, a los que los israelitas consideraban que no eran limpios. ¿Se ha entendido más o menos hasta aquí? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Vale. ¿Qué pasa más adelante? Bueno, aquí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio dice, las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni 1 gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Esto estamos hablando ya de un ideal, ¿vale? En cada persona esto es un proceso. El consumo de carne es antinatural y hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿Vale? Si esto te ha chocado, déjalo ahí, sigue manteniendo la mente abierta porque el Señor quiere mostrarnos algo más. ¿Qué pasará después de la segunda venida de Jesús? Sabemos que vamos a la tierra nueva, es la 7ª etapa. En la tierra nueva, en Isaías 65, 21 dice, edificarán casas y morarán en ellas y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Vale? Nos está diciendo lo que va a ser nuestra alimentación es lo que nosotros mismos vamos a cosechar allí, es lo que vamos a plantar. Está otra vez hablando
de las frutas, las verduras, los vegetales. Bien, hay un texto muy bonito en Apocalipsis 22, el versículo 2, que nos dice que allí habrá un árbol, en la tierra nueva, ¿verdad? Hay un árbol cuyo fruto es para alimentar, hay un fruto que saldrá cada mes, ¿verdad? Hay 12 frutos, y cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Apocalipsis es absolutamente simbólico. Absolutamente simbólico, no está diciendo exactamente eso, pero yo me quiero quedar con esa idea, cuyas hojas son sanidad para las naciones. Y eso sí lo podemos aplicar. Si hay una cosa que yo quiero que nos quedemos en el tema, del tema de hoy, es que cuando tú estás consumiendo vegetales de hoja verde, lo que estás haciendo es que te estás sanando. Bien, si no te gusta el brócoli, porque a muy poquito le gusta el brócoli, busca algo que seguro que hay algo verde que te va a gustar. Las bebidas alcohólicas, ¿por qué son perjudiciales las bebidas alcohólicas? Si yo les digo que el alcohol perjudica la salud y que vuelve al individuo irresponsable, peligroso para sí mismo y peligroso para los demás, no les estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? En nuestra dieta no debería entrar el vino ni los alimentos fermentados, porque nuestro organismo, nuestro cerebro primero y después el resto del organismo, está siendo perjudicado, y adrede, sin que nadie nos obligue, ¿no? Y entonces muchos entran en el tema, pero bueno, es que en la Biblia se habla mucho de vino, hay muchos versículos donde se habla del vino. Bien, aunque todo el vino, el fermentado y el no fermentado, se traduce en nuestras versiones actuales, igual como la palabra vino, en realidad en el original no lo es. Bien, muchos traductores, cuando se refiere a mosto, que es el zumo de la uva sin fermentar, lo ponen como vino nuevo, ¿vale? Cuando tú veas vino nuevo, está hablando de un vino sin fermentar. Pero no todos los traductores lo tradujeron como vino nuevo, sino simplemente como vino. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Jesús, en la última cena, nosotros sabemos que consumió pan y que consumió el zumo de la vid, porque él mismo lo dice, ¿verdad? No volveré a tomar el zumo de la vid hasta que lo tome con vosotros en la tierra nueva, ¿verdad que lo dice? Ese vino no puede ser fermentado, era el zumo de la vid sin fermentar. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque esa escena, la Santa Cena, estaba apuntando a la Pascua. Y si nosotros vemos qué es lo que se comía en la Pascua, todos los alimentos que se ingerían en la Pascua eran sin fermentar. El pan era sin levadura y el vino era sin fermentar. Vale, luego ese vino que se toma en la Santa Cena es un vino sin fermentar. Vale, no quiero detenerme más aquí, pero quiero que entendamos que cuanto menos fermentos tengamos en el organismo, más saludable vamos a estar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien se perdió ya? ¿Mucha información? Bueno, y lo mismo podríamos decir, ya no decimos tampoco nada nuevo, cuando te hablo de tabaco, te hablo de drogas, de estar esclavizados psicológica y físicamente a un tema de drogas, ¿vale? Muchas veces les he comentado, tampoco estoy de acuerdo con las drogas que tomamos nosotros, como decimos, oficiales, ¿no? Medicamentos, sí, me refiero a estrés, depresión, ansiedad, o sea, el Señor tiene tantos alimentos para sanarnos y tantas vías, tantos métodos que nosotros hacemos hincapié, ¿verdad? Que después hablaremos un poquito de esto. Que no nos hace falta estar consumir drogas de ningún tipo para disfrutar de salud. Bien, y entramos en otra parte importante que es el tema de nuestro tema mental, nuestra salud mental. Aquí en Gálatas 5:22, en respuesta a cómo encontrar paz, encontramos que el fruto del Espíritu es amor, es paz, es paciencia, es benignidad. Resulta que cuando nosotros tenemos esa tranquilidad, esa paz de espíritu, el organismo se va sanando, ¿vale? El cortisol, hemos dicho muchas veces, el cortisol baja y nuestro cuerpo está más sano. Más cosas, las buenas relaciones, cómo nos sanan las buenas relaciones, ¿verdad? ¿Verdad que se te pone como una alegría interior cuando tú tienes una buena relación con los tuyos, cuando hay unidad, ¿verdad? Que tú lo notas que algo bueno ha pasado en tu organismo.
Y aparte de estar con el Señor, de tener buenas relaciones, están los buenos pensamientos. Ahí en Filipenses 4:8 nos dice que todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es buen nombre, si hay algo de verdad ahí, en eso pensad. Y ahí podíamos añadir más cosas, podíamos seguir añadiendo palabras a ese versículo, ¿verdad? Pensad en todo lo bueno, quitad de vuestra mente todo lo que no. Los pensamientos van a venir, pero tú puedes decidir, a esto no le voy a dedicar tiempo. Esto también es salud para nuestro organismo. Vamos a apuntar un poquito más, vamos a concretar un poquito más en cuanto a la nutrición. La nutrición básica que el Señor te da son frutas, verduras, cereales, legumbres, frutos secos y agua. Y ahí puse una cesta porque yo creo que uno tendría que mirar la cesta de su compra si en su cesta de la compra, semanal o mensual, como la hagas, están incluidos estos alimentos. El desayuno. Como les digo, les voy a dar una dieta tipo a lo que yo he llegado, porque cada uno habla de lo que a él le ha ido bien, ¿no? Pues eso es lo que estoy haciendo en esta mañana. Un desayuno tipo. Cuando tú te levantas por la mañana, lo más aconsejable es beber un vaso de agua para limpiar todos los desechos que se han producido durante la noche. Después de media hora puedes tomar fruta fresca, un cereal integral, ahí puede ser trigo, avena en forma de pan integral o gofio o muesli. Ahí tenemos un tazón de avena cocida con una bebida vegetal que tiene vemos el plátano, vemos la fresa, vemos las almendras y también sería bueno los frutos secos dulces como pasas, orejones, higos secos, etcétera. Esto es buenísimo. Esto es un desayuno, esto es una bomba de desayuno. Es lo que decimos, desayunamos y aguantamos hasta el mediodía. Bien. ¿Qué es lo que pasa si yo no quiero ser vegetariano? Porque el Señor nos ha dicho que dentro de Levítico 11 hay cositas que nosotros podemos consumir. Lo que nosotros estamos hablando aquí, la carne, básicamente lo que te va a aportar la carne es proteína. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción a una vida más vegetal? Los frutos secos, cuando pone ahí frutos secos, almendras, nueces, avellanas, cacahuetes, eso es la proteína vegetal. ¿Vale? Entonces, si tú quieres consumir algún alimento animal, ese sería el momento de poner ahí pues huevo, queso, algún embutido, pero que sea de pavo, por ejemplo, o algo así. ¿Bien? Seguimos. A las 2 horas, porque el agua es buena tomarla con el estómago vacío, a las 2 horas, 1 o 2 vasos de agua. Eso te va a hacer sentir con energía. En la comida, ahí tengo un plato, no se ve, pero bueno, el plato quiere decir, la mitad del plato tiene que ser ensalada y verduras, ¿vale? Un 30% de hidratos de carbono, que sería ahí el arroz o el trigo o papa, eso sería un 30% de hidratos de carbono, y un 20% de proteína. La proteína puede ser, si has decidido pasarte a la vida vegetal, pues sería soja, serían las legumbres, los champiñones, habichuelas, o si quieres consumir algún alimento animal, pues ahí sería el momento de poner o bien un trozo de pollo o un pescado, o bien... ¿Vale? Vale, lo entendemos. A las 2 horas lo van a tener, los que están aquí van a tener la hojita y luego a raíz de ahí, no le digo que exactamente lo hagan así, sino que vayan haciendo sus cambios y sus progresos, porque yo no cambié de la noche a la mañana. Recuerdo que cuando yo decidí hacerme vegetariana, fui a un restaurante con mi marido, entonces era mi novio, y yo decidí, me voy a pedir un sándwich vegetal. Yo iba con todo el valor y toda la decisión del mundo, pero él se pidió una hamburguesa. Y yo miraba su hamburguesa, yo miraba mi sándwich y yo pensé, ay, mi madre, esto va a ser más duro de lo que yo pensé. Pero después, ¿qué pasó? Que la siguiente vez que salimos, él también se pidió un sándwich vegetal y eso sinceramente me ayudó un poquito. Pero fue un proceso, no fue de la noche a la mañana que yo hice estos cambios. Y en nuestra vida alimenticia, en nuestra vida espiritual pasa exactamente igual. No es de la noche a la mañana que tú cambias todo, sino es un caminar porque sabemos que siempre queremos lo mejor. Los pasos que damos siempre los damos porque queremos algo mejor. Muy bien, vamos con la cena. Ya nosotros hemos consumido bastante hidratos de carbono. Si hemos comido como hemos visto hasta aquí,
simplemente con una fruta y un pan integral tenemos bastante para la cena. Siempre es recomendable 2 horas antes de irnos a dormir, ¿verdad? Tenemos que irnos a dormir ya con el estómago vacío. A las 2 horas de la cena, un vasito de agua y ya con eso tenemos la alimentación que necesitamos para estar mejor que bien, ¿vale? Les voy a hablar ahora de las 5 zonas más longevas. Resulta que hace unos años en la revista National Geographic apareció un artículo muy interesante de las poblaciones donde las personas son más longevas. No solamente es que vivan más, sino que viven mejor. Muchos de ellos pasan de los 100 años, pero siguen trabajando y cultivando sus tierras. Bien, esto lo hizo un periodista que estaba muy interesado en el tema de la alimentación y descubrió que había poblaciones donde se vive más y encontró estas poblaciones. Una de estas poblaciones es en Loma Linda, en California, en los Estados Unidos. Se hizo estudio de los adventistas del séptimo día y se vio que en algunos casos viven hasta 10 años más que el resto de la población. Bien, dentro de los adventistas estudian la palabra de Dios y entienden que, aunque coman carne, están dentro de Levítico 11. Bien, que hay alimentos que se pueden comer y hay otros alimentos que no se pueden comer. Por ejemplo, el cerdo no lo comen, ¿vale? No fuman, no se consumen bebidas alcohólicas, etc. Pero dentro de los adventistas hay personas que son del Génesis, digamos, y hay otros que son de Levítico, ¿bien? Entonces te encuentras adventistas que solo son vegetarianos, que solo comen vegetales. Después hay otro grupo que incluyen la leche y los huevos, son ovo-lacto vegetarianos. Y después hay un tercer grupo que consume alimentos cárnicos, alimentos limpios. Bien, pues dentro de ellos se ha estudiado también la prevalencia de enfermedades y de salud y se ha visto que los que son vegetarianos u ovo-lacto vegetarianos tienen mejor salud y viven más que los demás, ¿vale? Esta información que yo les estoy dando la pueden encontrar ahora en internet por donde quieran porque se ha estudiado muchísimo, ¿vale? Yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es animarte a que tengas una vida mejor, a que no te pases un año de operación a operación como me pasó a mí. Esto es lo que yo estoy intentando. Bien, en Costa Rica también hay una población que también, ellos lo achacan al agua, que tiene mucho calcio, mucho magnesio, etc. Después encontramos en Cerdeña, también hay una comunidad bastante longeva, en Ikaria, en la isla de Grecia, y en Okinawa, en Japón. Y me gustó ver que a lo largo de todo el mapa terrestre, vemos que está como bastante repartido, ¿verdad? Que hay distintas poblaciones, no están centradas en un lugar, sino que están a lo largo de toda la Tierra. Y sería bueno estudiar qué es lo que ellos hacen, cómo se alimentan ellos para tener mejor salud. Hemos hablado bastante de la alimentación, vamos a hablar un poquito del ejercicio físico. Muchos nos quedamos con la alimentación y hacemos tanto hincapié y solo estamos en la alimentación, pero después resulta que el ejercicio físico es la otra columna, la otra pieza clave de nuestra salud. Y encontramos que el ejercicio físico nos ayuda, hay varios puntos, ¿no? Nos ayuda con el estrés y con la depresión. Y aquí quisiera hacer una pequeña explicación. En mi consulta muchas veces le digo a las personas que vienen con depresión, les digo que tienen que caminar. Y ellos me dicen, no, yo ya camino. Pero tú observas cómo es esa caminata y es con los hombros hacia adelante y mirando para el suelo. Eso no anima. Ya les digo, así no es. Miren cómo está la foto, ¿verdad? Es con los hombros hacia atrás y con la vista al frente. Y es una caminata enérgica. Esa es una caminata que nos elimina el estrés. Se han hecho muchísimos estudios tan contundentes como coger un grupo de personas con depresión y decirles que caminen todos los días media hora a un paso activo, y a otro grupo simplemente se les ha dado antidepresivos. Cuando han pasado 2 meses, el 70% de las personas ha mejorado su depresión. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la persona que no ha tomado fármacos no tiene los efectos secundarios asociados que todos sabemos que tienen esos, ¿vale? Lo que les quiero decir
que el ejercicio físico bien hecho a un paso activo, a un paso alegre, nos da la sanidad en este punto en concreto contra el estrés y contra la depresión. Pero nos ayuda más, nos ayuda con el cáncer. Ahí dice el cáncer de senos es bueno para los huesos y también el cáncer de colon. Y yo la primera vez que escuché que caminar era bueno para evitar el cáncer, me extrañó porque yo dije, ¿qué tiene que ver la caminata con el cáncer? No entendía muy bien, ¿no? Y resulta que las células cancerígenas se reproducen muy bien cuando falta oxígeno. Bien, cuando falta oxígeno, las células se reproducen, las células cancerígenas. Cuando nosotros caminamos y hacemos un ejercicio activo, entendemos de sobra, conocemos que lo que hacemos es oxigenar el organismo y oxigenar las células. Con lo cual, en presencia de tanto oxígeno, el cáncer no se puede reproducir, ¿vale? Se lo estamos poniendo más difícil. Es por eso. Es por el tema del oxígeno, porque la caminata es buena para el cáncer. Pero bueno, nos mejoran muchas cosas, la diabetes, el corazón, etcétera, ¿vale? Muy bien. Y vamos a la tercera pata o el tercer punto importante de nuestra salud para estar sanos y para sentirnos bien, la confianza en Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hago para yo tener más confianza en Dios? Mediante la oración y la lectura de la Biblia. El Señor Jesús dice en Mateo 11, 28, 29, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso para su alma. Cuando tú tienes una buena alimentación y estás construyendo un cuerpo sano, cuando tú tienes un buen ejercicio y lo estás oxigenando, le estás dando vitalidad a tu corazón, y si tú a eso le añades la confianza en Dios, tú tienes una salud global. Y a eso es a lo que queremos llevarte en esta mañana. Queremos que tu salud sea completa. Cualquier cosa que pase en esta vida, tú la puedes llevar con confianza a Dios, con confianza a Jesús. Y cuando tú confías, tú descansas. Y ese descanso que tienes, tus pensamientos y tu corazón, es lo que te va a dar, lo que te va a traer sanidad. Concluimos aquí. Espero que este no haya sido un tema más, que poco, mucho mucho o poco, que te haya influido y que te sirva para tu vida. Que Dios los bendiga.